Hola, mi nombre es Carlos Sanguino. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Estadística Inferencial 1. Estamos en la unidad 4 con el profesor Juan Morales en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial para el tercer semestre, Grupo Y. Vamos a estar trabajando con lo que es estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Objetivos. Extender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de las estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza. Un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC, de abreviación de intervalo de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad 1 alfa nivel de significancia de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con, con el nivel de significancia igual a 0.10 o 95% con el nivel de insignificancia de 0.05 o 99% con el nivel de insignificancia de 0.01. La opción del 95% es la más común puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho de intervalo de confianza y confiabilidad expresada por niveles de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional, símbolo P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes a el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional. B. Continuamos con las definiciones. El valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E mayúscula es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico
por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplos. Selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Ok, para sacar la estimación puntual, no se requiere el Minitab en este caso, lo que se requiere es dividir el número de intentos sobre el número de resultado. Es decir, que vamos a obtener la calculadora. Vamos a dividir 525 entre 574. Y esto nos arrojaría una probabilidad de 0.914. Vamos a anotarlo aquí. 0.914, que sería la probabilidad de 91.4%. Ok, ahora nos hacen la pregunta número 2. Inciso B. Vamos a poner aquí la respuesta. Ok, aquí está. Ok, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Aquí nos está pidiendo que usemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Nos vamos a Stat, Basic Statistics, nos vamos a la opción de una proporción. Aquí la opción 1, vamos a seleccionar Summarize Data y vamos a poner el número de eventos. El número de eventos fueron 525. El número de intentos serían 574. Podemos checar en las opciones que el nivel de confianza es de 95%. Ok, seleccionamos OK, seleccionamos OK. Y como podemos ver en la parte de abajo, nos está dando lo que es los intervalos de confianzas. Los intervalos de confianza están entre el rango 0.8887, sería 88.8%, y el 0.936%, que sería el 93.6%. Ok, ¿qué nos dice respecto a los datos muestrales para construir un intervalo de confianza? Significa que eh, de la cantidad de 574, el 95% estaría entre el 88.8% y 93.6%. Es lo que nos indica. Vamos a la pregunta número 3. Inciso C. Calcula el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Vamos a Minitab y vamos a Estadística, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a seleccionar aquí lo que es la proporción.
La proporción que nos está pidiendo es la división que hicimos entre 525 sobre 574, que el resultado es 0.914. Entonces vamos a poner 0.914. Estimated sample size, vamos a seleccionar Estimated Margin of Errors. Y aquí el margen del error nos están pidiendo es el margen de error que corresponde a un nivel del 95%. Aquí está el 95%. El margen de error es, aquí vamos a poner las pruebas que hicimos. Las pruebas que hicimos fueron 574. 574. Seleccionamos OK. Y como podemos ver, aquí está el margen de error en la parte de abajo. Tenemos un margen de error a la derecha de 0.0216258 y del lado izquierdo 0.0259951. Estos son los márgenes de errores, izquierda y derecha. Ok. Inciso D. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente nos vamos a Minitab, estadística, Power and Sample Size for Estimation. Seleccionamos el mismo, el proporción binomial. Ahora nos están pidiendo que lo dejemos a un 0, a un 90%, que sería el 0.9%. El estimado, el sample size es de 0.01, como dice aquí, con 1%. Vamos a seleccionar opciones y el nivel de confianza 95%. Seleccionamos OK. Y lo que nos está arrojando aquí, que las muestras que se requiere para llegar a un 90% del margen de error es que se requieren 3786 pruebas para llegar a ese margen de error. Ok, vamos a los siguientes ejercicios, iguales a los anteriores. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Ok, es parecido al mismo problema anterior. Lo que tenemos que hacer es usar la calculadora. No se requiere el Minitab. Y vamos a hacer la división de 127 entre 152, que nos daría un 83.5%. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de la poblacional de niños nacidos en padres que usaron el método? Sería 83.5%. Ok. Pregunta, inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Vamos a utilizar en los datos muestrales para construir un intervalo de confianza. Ok, es el inciso B. Nos vamos al Minitab. Vamos a seleccionar Stat. Y nos vamos a Basic Statistics.
One sample proportion, summarize data, one or more samples each column, es el mismo summarize data, number of events, los números de eventos. Dice que los números de eventos son 127, 127 y 152 son los números de intentos, 152. Ok. El nivel de confianza es 95%, como nos está pidiendo el inciso B. Y seleccionamos OK. Perfecto. Vamos a ver. Ok, aquí podemos ver que el nivel de confianza, lo que nos está pidiendo que busquemos el intervalo de confianza, es de mínima es de 0.7668, es decir, 76.68%, y la máxima es de 0.89, es decir, 89%. De, de los 100, de las 152 pruebas que hicieron, nos está diciendo que el 95% obtendrá un porcentaje entre el 76.6% y el 89%. Entonces, este es el resultado de la 2. De inciso B, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ahora nos está pidiendo un margen de error E que corresponde al nivel de confianza del 95%. Para el margen de error seleccionamos estadística, Power and Sample Size for Estimation, producto binomial, nos está pidiendo un 95% de la proporción. Inciso C, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Perfecto, vamos al Minitab, vamos a estadística, Power and Sample Size Estimation. Nuevamente seleccionamos aquí proporción binomial y nos está pidiendo que calcular el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza 95%. Perfecto. Aquí en la proporción vamos a poner la cantidad que hicimos de la división de 127 entre 152, que fue 0.835. Entonces aquí vamos a poner 0.835. Aquí vamos a seleccionar Margin of Error, es lo que nos están pidiendo, el margen de error. Y de las pruebas que hay de las pruebas que se hicieron fueron 152. Entonces 152. Hay que asegurarnos que el margen de error sea 95%, que sí es. Y aquí está. Nuevamente vamos a darle. Aquí está. El margen de error es una mínima de 0.68, 73, 75 y una máxima de 0.055, 2019. Ese es el margen de error hacia arriba, el margen de error hacia abajo. Ok, vamos a la pregunta número del inciso D. Calcula el tamaño de la muestra necesaria de la proporción de éxito si fuese del 85% el margen de error, del 2% a un nivel de confianza del 90, a un nivel de confianza del 99%. Entonces, vamos nuevamente a estadística y Power Sample Size for Estimation, nuevamente binomial, la proporción aquí que nos están pidiendo es 85%, 0.85, Estimated Sample Size, y del 2% a un nivel de confianza del 95, 0.2%,
nivel de confianza del 99%. Mm, Aquí ya nos están pidiendo el 99%. Entonces seleccionamos OK y OK. Y las pruebas que necesitaríamos hacer son 2327 pruebas tendríamos que hacer para que nos dé un nivel de confianza del 99% con un margen de error del 2% y un éxito de 85%. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional. Desviación estándar conocida. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar ese tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplos de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40 y la media muestral es de 172.55. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. ¿Cómo? Como tenemos la media muestral de 172.55 libras y nos está pidiendo la estimación del peso medio, ahí mismo ya lo tenemos, de 172.55 libras. Ahora, vamos a la pregunta B. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a trabajar con ello. Aquí tenemos Minitab. Vamos a estadística, Basic Statistics y Sample C. Aquí podemos obtener uno o más ejemplos de la columna. Vamos a seleccionar de los datos sumados. Y aquí nos está pidiendo el tamaño el tamaño del sample, que sería 40. Y nos pide la media es 172.55. 172.55. Nos pide la desviación estándar conocida, que son 26. No vamos a hacer la prueba de hipótesis. Vamos a asegurarnos que el nivel de confianza es el 95% y seleccionamos OK. Y lo que podemos ver aquí que el 95% de, de los pesos de los hombres estará aproximadamente como mínimo en 164.49 y como máximo 180.61. ¿Ok? Esa es la respuesta. Inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Perfecto, entonces vamos a Minitab, vamos a estadística, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a seleccionar
Tenemos varias, las estándar, proporción, binomial, rate, pero vamos a seleccionar la mediana. Eh, la desviación estándar son 26 libras y el estimated sample size sería el margen de error que nos dice que es 5%. Vamos a seleccionar opciones, hay que asegurarnos que está el 95% y vamos a asumir que es conocida la desviación estándar. Ok y ok. Lo que estamos obteniendo es que eh, teniendo lo que viene siendo el margen de error del 5% y una desviación estándar del 26 a un nivel de confianza de 95, se requiere 104. 104 es el resultado. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Entonces, como decimos que aquí tenemos la media muestral, este viene siendo la media, entonces sería el resultado 4.63. Dice, inciso B, construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. ¿Ok? Vamos a construir un intervalo de confianza del 99% con la desviación estándar de 0.54. La muestra es de 4.63. Entonces vamos a construir el intervalo de confianza. Nos vamos a estadística, Basic Statistics, Sample C. Y que queremos Summarize Data, el tamaño. Estamos hablando que son 50 adultos. La media la media viene siendo 4.63 y la desviación estándar. La desviación estándar sería de 0.54. Con un nivel de confianza de 95%, vamos a ver, 99%. Entonces vamos a cambiarle 99% y aquí está 104 margen de error o es este. Ok, la mínima es 0.0764 y el dato máximo sería 4.4332. Aquí está, perdón, 4.432 es la mínima y la máxima 4.8268. Ok, vamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 25%. La desviación estándar de la población es 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Vamos a hacerlo, vamos a estadística, Power Sample, Sample Size for Estimation, la medida normal, la desviación estándar, nos dice que 0.54, 0.54, Estimated Sample Size, y abajo nos pide el margen de error de 0.25
0.25. Las opciones nos está pidiendo un 99% de nivel de confianza. Ya lo cambiamos. Vamos a asumir que la desviación estándar es asumida. Seleccionamos OK, OK. Y aquí lo tenemos. Aquí. OK. Podemos ver que el tamaño de la muestra necesario que se desea obtener en un margen de error es 0.54 en el valor de la población, 99% de confidencialidad. El margen de error es 0.255 con un tamaño de ejemplo de 30. Aquí lo tenemos 30. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional o desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal. Suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, la media muestral, que el símbolo es X con la raya arriba, es la mejor estimación puntual de la medida poblacional. La distribución T de Student fue desarrollada por William Gossett en 1876 nacido y falleció en 1937. Él era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Definición de grado de libertad. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puedan variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones deben de ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de los primeros 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución de T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T-Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de T-Student varía en el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. A diferencia de la distribución normal estándar que tiene sigma igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utiliza distribución normal Z.
el símbolo sigma o desviación estándar conocida será en distribución normal cuando sea conocida y tenga una población distribuida normalmente, o cuando sea conocida y sea n mayor a 30. Y cuando se utiliza la distribución normal t es cuando el sigma o desviación estándar es desconocida y la población distribuida normalmente, o cuando el sigma o desviación estándar y n es mayor que 30. Vamos a ver un ejemplo para darle un mejor entendimiento. Eh, el conjunto de datos, ejemplo de peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Nos está pidiendo que busquemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población. Está pidiéndonos la media. La pregunta número 2 nos pide construye intervalos de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ok, la media y el intervalo de confianza. Podemos obtener la media. Aquí tengo, este es el archivo, peso basura, y aquí lo tengo. La media lo podemos obtener por medio de estadísticas, Basic Statistics, y podríamos usar el Graphical Summary o incluso el Display Descriptive Statistics. Pero también nos está pidiendo en el inciso B que vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Hay una opción donde construimos el intervalo de confianza del 95% y además nos ofrece lo que es la media. Es decir, responderíamos al buscarla, responder la B, nos daría por resultado también la media, que estaríamos dando el resultado del inciso A. Entonces, ¿cómo lo hacemos para construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares? Ok, nos vamos al archivo y nos vamos a estadísticas, Basic Estadística, y hay una opción que dice T, Sample T 1, y esa es la que vamos a seleccionar. Aquí pues nos enseña que podemos tener datos por sumados o por otros datos de columna. Vamos a seleccionar la primera opción, otros datos de la columna. Al darle clic aquí, enseña la basura, lo agregamos y seleccionamos en opción. Y hay que asegurarnos que esté en un nivel de confianza 95%. No nos están pidiendo, pero como general así lo usamos. Le damos OK y nos está dando el resultado de los que nos pide la pregunta número 2. Dice que calcule la estimación puntual del peso medio de la población de la basura. Perdón, construye el intervalo de confianza del 95% para la basura desechada para los hogares. Entonces, el intervalo de confianza del 95% son estos. Ok, eh, 24.28 como mínimo y 30.60 como máximo. Es decir, que del 95% de los datos, los resultados que vamos a obtener entre este 95% se encuentra entre 24.28 y 30.60. Entonces aquí tenemos la respuesta de la B. La respuesta de la A es calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada. Entonces nos está pidiendo la media y aquí tenemos la media, 27.44. Entonces el número de datos es aquí, la desviación estándar es esta. Esta es el error de estándar, la media del error de estándar, que es 1.58. Ya tenemos inciso U, A y B. Vamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos está pidiendo que busquemos el tamaño de la muestra con un margen de error de 3% y desviación estándar de 13.65. Para para conocer esta información, nos vamos a estadística,
Power and sample size. Sample size for estimation. Ok. Y de aquí vamos a seleccionar la media. Margen de error de 3% y desviación estándar. Estándar de desviación, lo que vamos a seleccionar. Nos pide cuál es la desviación estándar. La desviación estándar que nos están dando es de 13.65. 13.65. El número de tamaño de estimado que nos están ofreciendo es el 3%, y nos piden un nivel de confianza de 95%. Perfecto. Seleccionamos OK y aquí nos está arrojando es el ejemplo de la estimación de estándar, desviación estándar, que viene siendo 13.65 la desviación estándar, el margen de error es 3 y los ejemplos, los números de ejemplos que necesitamos son 60. La respuesta aquí sería el tamaño de la muestra necesario si tener un margen de error. Sería 60 como resultado. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicios pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, aquí lo que necesitamos, nos está pidiendo el ejercicio 1, es calcular la mejor estimación puntual del peso medio. Ok, nos está pidiendo la media y nos está pidiendo un intervalo de confianza. Perfecto, vamos a abrir lo que es Minitab. Nuevamente, eh, el in- el in- la media la podemos obtener de gráficos, de estadísticas, Basic Statistics, y sería de Graphical Summary. Pero hay una, hay una opción donde seleccionamos Sample T. Ahí nos dice que determina la media, el ejemplo de la media, y difiere significativamente en el valor específico. Aquí nos da el valor de la media, pero también nos va a ofrecer el, lo que la pregunta 2, el intervalo de confianza. Entonces vamos a resolver los dos ejercicios con esta opción. Entonces, nos está pidiendo que una o más muestras, pero como no tenemos datos, vamos a seleccionar los datos sumados, ¿ok? Que es esta opción. Y nos pide el tamaño de la prueba. Entonces las pruebas se hicieron con 186 bebés. 186 bebés. Eh, ¿Cuál es la media de la prueba? Nos dice que la media tiene una media de 3.103 gramos. 3.103 gramos. ¿Y cuál es la desviación estándar? Y una desviación estándar de 696 gramos. 696 gramos. eh, el nivel de confianza es 95%. Seleccionamos OK. Y aquí nos está arrojando lo que es el intervalo de confianza es de 3.002 gramos. 3.002 gramos, 3.002.3 gramos es la mínima.
el mínimo intervalo y el intervalo mayor es el de 3203.7 gramos. Ok, perfecto. Ese es esto. Y calcule la estimación puntual del peso medio de la población. La estimación puntual es, es la media que sería 31.03. La desviación estándar es 696, lo que nos estaba diciendo, ajá. Y el estándar, el error estándar de la media es 51.0. Pruebas son 186. Este sería lo que es el error estándar de la media. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio. Ok, y nos vamos a la opción 3. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% de la desviación estándar de la población, que es sigma 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a trabajar con ello. Para trabajar con ello, entonces nos vamos a... Permítame. Ok. Es estadística. Power and sample size. Sample size for estimation. Vamos a dejarlo con la media, la normal. ¿Cuál es la desviación estándar? Dice, calcula el tamaño de una muestra necesario si desea tener un margen de error del 10%. Desviación estándar es 465 gramos. Eh, el margen de error del 10%. Ok. Y nos está pidiendo nivel de confianza el 95%. Ahí está el 95%. Vamos a seleccionar asumir que la población estándar es conocida la desviación. Y seleccionamos OK. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Aquí está que 8307. El tamaño de la muestra necesario que se desea para el margen de error es de 8307. Esa es la respuesta de la C. Vamos al siguiente ejercicio. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Por la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n igual a, perdón, grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y test-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral S2 es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de varianza al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza al cuadrado que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la varianza, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar
S como una estimación de la varianza o razonablemente bueno. Aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia con una estimación puntual de la varianza. Ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y, inciso B, construye el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, en el inciso A nos está pidiendo que le demos la mejor estimación puntual de la desviación estándar. Esto normalmente el archivo se llama calificaciones. Esto normalmente lo podemos obtener de estadística, Basic Statistics y Graphical Summary. Pero también nos está pidiendo en el intervalo 2 lo que es el intervalo de confianza. En el inciso 2 nos pide el intervalo de confianza del 95% y cuando optamos por seleccionar la opción del intervalo de confianza, ahí mismo nos arroja lo que es la mejor estimación de la desviación estándar. Entonces vamos a hacer la 2 y nos dará la respuesta de la inciso A. ¿Ok? Para obtener un intervalo de confianza del 95%, necesitamos ir a estadísticas y nos vamos a Basic Statistics y varianza 1 varianza. ¿Ok? Aquí seleccionamos las calificaciones. Nos piden lo que es el nivel de confianza del 95%. Seleccionamos OK. OK. Y aquí nos está arrojando la información que estamos buscando. Ok, aquí está la desviación estándar que es un 92.2. La A nos pide que le demos la mejor estimación puntual de la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es la mejor desviación estándar puntual? 92.2. Esa es la respuesta de la A. Y del inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Ya habíamos seleccionado el 95% y el valor de confianza eh, usando lo que viene siendo chi. La tabla de chi es que su límite inferior es 81.0 y su límite superior es 107.1. Es decir, que del 95% de los datos, el 95% estaría dándonos una varianza entre mínimo de 81.0 y 107.1. Vamos a resolver la pregunta del inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nuevamente vamos al archivo y nos vamos a estadística, Power and Sample Size, Sample Size Estimation. Aquí lo vamos a dejar como nos está pidiendo el tamaño de la muestra necesario si desea un margen de error del 10% de desviación estándar. Lo dejamos así. Nos pide la casilla lo que viene siendo la desviación estándar, que nos lo están ofreciendo de 75 puntos. Y el margen de error, y dice que nos da un margen de error del 10%. Entonces sería 10. Y nos piden un nivel de confianza del 95%. Vamos a seleccionar donde dice asumir que la desviación está conocida en la población. Seleccionamos OK y OK. Y aquí nos está arrojando
lo que viene siendo el margen de error de 10 y el tamaño de los datos debería ser 217. Nos pide el tamaño de muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Debe de ser 217. ¿Ok? Vamos al siguiente slide. Y aquí nos dice sobre ejercicio del consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Ok, al, al resolver el inciso B, nos arroja la respuesta del inciso B que nos está pidiendo una estimación puntual de desviación estándar. Vamos a resolver el inciso B, que es, vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. El archivo se llama consumo de energía. Aquí lo tengo descargado. Es este, consumo de energía. Ok, necesitamos ir a estadística, Basic Statistics, y seleccionamos varianza 1. Ok, y nos están pidiendo calcule del consumo de energía. Entonces vamos a seleccionar el consumo de energía. Es el C3, consumo en kilowatts por hora. Eh, Nos están pidiendo un nivel de confianza de 95% y aquí nos está arrojando el resultado. ¿Ok? ¿Cuál es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza usando la opción de chi cuadrado es el mínimo valor es 576 y el valor máximo es 867. ¿Ok? También nos pide en el inciso A que calculemos la mejor estimación puntual de la desviación estándar, que la desviación estándar aquí nos lo está dando y 692 es el resultado. Nos ofrece el número de intentos, la varianza. ¿Ok? También nos da lo que viene siendo por la fórmula Bonet, pero estamos usando en este momento la de chi al cuadrado. Inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts por hora a un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Seleccionamos en estadística, Power and Sample Size Estimation. Lo dejamos en la media de la normal y nos pide la desviación estándar. El dato nos da la desviación estándar 250. Es la desviación estándar, kilowatts por hora. Y nos está pidiendo el margen de error. El margen de error sería un 10% con un nivel de confianza de 95%. Vamos a seleccionar en asumir la población estándar, la desviación estándar de la población que es conocida. Seleccionamos OK y aquí nos está arrojando los datos 2401. Es decir, que el tamaño de la muestra necesario si se desea calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, viene siendo que son 2401. El margen de error es 10. Ok, hemos resuelto este tema. Vamos al siguiente. Gracias.